El jueves el presidente Piñera anunció en cadena nacional el proyecto de reforma tributaria. La iniciativa busca recaudar 700 millones de dólares que se destinarán a educación. El mandatario adelantó otra iniciativa para modificar el impuesto específico a los combustibles, estableciendo un tributo variable. Pero para ahondar en la iniciativa, conversamos en CNN en Alerta con Roberto Darrigrandi, economista de Génesis Consulting. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Patricio. Lo primero, se decía desde la concertación, incluso antes de que se hiciera este anuncio, de que ellos no estaban dispuestos a reformitas tributarias, sí a reformas tributarias. No sé si vamos a entrar en esos términos, pero a tu juicio, ¿se trata de una reforma tributaria contundente, importante o demasiado tímida? A ver, yo creo que se trata de una reforma tributaria moderada, yo le llamaría, desde el punto de vista del monto recaudado y de las alzas de ciertos impuestos que se están planteando. Ahora, efectivamente, esto está lejos de representar lo que la concertación está esperando, que alrededor de 10 veces lo que se espera recaudar con este proyecto que el gobierno está dando a conocer. Pero para tener un poco una perspectiva de qué se trata, estamos hablando de si fueran 700 millones de dólares, de acuerdo a lo que decía el presidente, puede llegar a 1.000, pero hablemos, por ejemplo, de 700. ¿Qué porcentaje es de las arcas fiscales o por lo menos del presupuesto anual de Es un poco más del 1%, es como el 1,2%, 1,3%, considerando un gasto público alrededor de un poco más de 50.000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, de verdad, es relativamente marginal. Y por lo tanto, creo que tiene la bondad de ser moderado desde el punto de vista de que las alzas no vienen a generar grandes efectos negativos como tienen muchas veces los impuestos, pero tiene el problema de que políticamente hablando va a ser difícil, creo yo, que se apruebe este proyecto. Yo creo que el proyecto, que si se aprueba un proyecto, va a ser un proyecto bastante más agresivo que este. Más o menos, ¿por qué cifra? Yo creo que va a andar en algún rango si es que finalmente hay acuerdo, porque también recordemos que estamos a algunos meses de las elecciones municipales y después de elecciones presidenciales y del Congreso, por lo tanto eso siempre enturbia la discusión política, pero si llega a un acuerdo va a ser probablemente algún nivel entre 3.000, 4.000 millones de dólares, y eso obviamente implica alzas que creo que a su vez van a tener a lo largo del tiempo efectos negativos sobre la inversión, sobre el ahorro y otros temas que probablemente hay que considerar en esa discusión. Bueno, y hay que ver también probablemente qué es lo que va a pasar con la agenda política, qué es lo que va a pasar con la agenda ciudadana, porque de acuerdo a lo que señalaba el presidente, la totalidad de este dinero va a ser destinada a educación, pero qué es lo que pasa si se generan nuevos ingresos, quizás probablemente también se van a atender otras demandas sociales, ¿no? Quizás toda esa agenda social también va a marcar un poco hacia qué cifra va a apuntar la reforma finalmente. Lógico, porque al final la pregunta es ¿para qué? Y después ¿cómo? El para qué, teóricamente, es para financiar esta mayor cobertura de educación, esta mayor necesidad de llegar hacia segmentos más bajos de la población que puedan estudiar en todo rango de educación. Ojo, está hablando desde preescolar hasta universitario. Acá lo que vemos nuevamente en las protestas es básicamente lo universitario y parte del colegio. Esto parte por el tema preescolar. Pero efectivamente acá se pueden ir sumando otras demandas. Eso obviamente es riesgoso porque ya tenemos experiencias recientes de las economías del bienestar, el estado del bienestar, que en Europa está zozobrando, y por lo tanto tenemos que tener en mente esas experiencias que al final no han sido exitosas. Bueno, pero sobre la base de lo que se está hablando, con este aumento el aumento, por ejemplo, de las empresas del 17 al 20%, ¿es un aumento moderado, un aumento? ¿Cómo crees que va a ser visto por los inversionistas esa cifra y por los empresarios en general? Yo creo que un aumento que puede tener un efecto pero bastante marginal. Yo creo que en Chile todavía tenemos buenos proyectos, buena seguridad para invertir a diferencia de otros países vecinos nuestros, y por lo tanto creo que eso no cambia radicalmente el escenario desde el punto de vista de la decisión de hacer o no nuevos proyectos, nuevas inversiones. El tema es la sumatoria de los efectos, porque como te decía, tengo la impresión o la convicción más bien de que van a haber otras alzas. De partida hay una alza, por ejemplo, a los alcoholes. Tú sabes que los impuestos a los alcoholes pagos, no, yo diría un impuesto, el ILA famoso, impuesto a licores y alcoholes, que es adicional a todos los otros impuestos, y se pretende aumentar. Eso tiene efecto, porque te aseguro que va a generar efectos negativos sobre esa industria, que es uno de los males famosos. Uno trata de castigarlo, el alcohol, el cigarrillo. Bueno, de hecho el alcohol además está castigado hoy día para los que buscan manejar. Claro. Entonces, probablemente en el agregado, si es que vamos a una reforma más agresiva, como decíamos, vamos a ver otras cosas, y eso yo creo que va a tener un efecto más negativo. Claro, porque hay que hacer una diferencia también con los efectos que se buscan con los tributos, con los impuestos. Por un lado, hay que tener cuidado, me imagino, con cómo va a afectar a la industria, cómo va a afectar a los emprendimientos, pero también
puntualmente del impuesto que tú señalabas, el impuesto al alcohol, también se está buscando obtener algún tipo de beneficio en la salud pública, por lo que señala el No, presidente, ¿no? sí, está bien, y eso siempre válido, pero yo creo, por ejemplo, en ese caso, el impuesto ya hoy día es bastante alto, y lo mismo pasa con los cigarrillos, etcétera. Siempre se puede cargar más. ¿Por qué? Porque básicamente las personas no dejan de consumir por ese tipo de bienes. Muchas veces se desconoce que uno paga un porcentaje importante, nadie lo sabe. Mira, probablemente por un ron, por un... No, nadie lo sabe, es un impuesto bastante elevado. Lo que pasa es que, a diferencia del sistema americano, cuando tú estás en Estados Unidos, cuando tú tienes una boleta, tienes el precio neto y el impuesto. ¿Te has fijado el impuesto Sí. por cada estado? Acá no, tiene el precio total. Entonces yo creo que el día que acá tengamos el sistema, tengamos el precio neto, más los distintos impuestos, IVA y etcétera, te vas a dar cuenta, igual que la benzina. Bueno, tú la benzina tampoco te das cuenta cuánto paga. Claro. Paga Bueno. nomás, le echa nomás. Ahora, respecto a las personas, ¿de qué forma se va a modificar? Bueno, no se dieron detalles precisos de cómo iba a ser la modificación. Sí se dijo que en todos los tramos iban a haber ahí algunos apuntes, pero hoy día particularmente, ¿cuánto es el máximo que se está pagando de impuesto a la renta, digamos, de las personas? Las personas pagan según distintos tramos, hasta 580.000 pesos aproximadamente, las personas no pagan impuestos, y de ahí va creciendo, y a niveles cercanos a los 5 millones de pesos las personas empiezan a pagar por los pesos adicionales que ganan 40%. Así que, por ejemplo, cuando uno va al doctor o al dentista, ¿cierto?, y uno le emite una boleta, ese doctor, ese dentista, probablemente el 40% de ese ingreso va al fisco y el 60% va a su bolsillo. Efectivamente, lo que se pretende ahora es reducir esas tasas máximas, que probablemente va a ser algo así como del 40 al 36%, por lo que dice ahí, que es un 10% de reducción, y subir un poco los rangos exentos. Efectivamente, eso creo que es positivo, de todas maneras, porque en Chile los impuestos marginales como estos son demasiado elevados. ¿Y qué es lo que hace? Genera incentivos perversos para que las personas busquen, por ejemplo, a través de sociedades, sacar esos ingresos y no directamente con persona natural. Bueno, a eso también apunta en parte lo que decía el presidente al decir que hay ciertas figuras que se van a estudiar bien porque a través de ellas se está evitando el pago de impuestos dentro siempre del ordenamiento jurídico, dentro de lo que es legal. Eso es lo que se llama la ilusión, sí. La ilusión. ¿Qué la ilusión es? Es poder pagar menos impuestos de manera legal, pero, según algunos, torciendo el espíritu a veces de la ley. Los abogados tributaristas, los abogados tributarios que cobran un porcentaje de ahorro lo saben muy bien. Bueno, esos son los temas. Ahora hay otros que tienen que ver con temas más complejos, como el tema de cómo se calcula la utilidad, el famoso FUT de las empresas, etcétera. La verdad es que tendremos que conocer detalles para poder discutir un poquito más de ese tema. Pero, y respecto bueno, fue una discusión política y es una discusión larga, ya lleva varios años. El impuesto específico que se paga respecto de los combustibles, esto que se esbozó, a tu juicio, ¿es una reforma importante respecto de lo que está sucediendo con los combustibles hoy, o es más que nada un maquillaje que vamos a ver? A ver, habría que ver, como dice la letra chica, los números, los datos duros, pero como conceptualmente me parece positivo, en el sentido, ¿cierto?, de variabilizar ese impuesto. Cuando el precio es muy alto del petróleo, bajarlo y viceversa. Creo que eso ayuda, porque efectivamente hoy día el famoso CIPCO, el sistema de estabilización, la verdad es que hemos visto que no ha funcionado muy bien, y el mismo ministro ha tenido que cambiar los parámetros para que una semana en particular el precio no suba demasiado. Yo creo que apunta a la dirección correcta. Habría que conocer obviamente más detalle de si el efecto es real o muy marginal, pero como concepto me parece positivo. ¿Pero por qué razón es tan difícil, y no lo vemos solo en este gobierno, lo veíamos también en el gobierno anterior, cuando se habla del impuesto específico a los combustibles, que es algo que políticamente también tiene mucho efecto, porque llega prácticamente al bolsillo de todos? Hoy día, a diferencia de lo que pasaba probablemente en los años 80, incluso en parte de los 90, todo el mundo tiene vehículo, gran parte de las personas tiene vehículo, a todos los afecta a través, incluso también, por ejemplo, del Transantiago o del sistema público de transporte. O sea, políticamente podría rendir muchos efectos, podría verse así, pero desde los gobiernos nunca ha existido la disposición real de terminar con ese impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Me imagino que deben haber muchos incentivos para que sí no sea, ¿verdad? Bueno, lo primero es que recauda una buena cantidad de ingresos, entonces es un impuesto bastante recaudador, sobre 1.000 millones anuales. Entonces, primero hay un tema que es importante, la arca. Y segundo, está esta visión de ser asociado a un mal, ¿cierto?, desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de que teóricamente es más bien regresivo, porque la gente que anda teóricamente en autos son la gente de mayor ingreso, y eso, como dices tú, ya no es tan cierto. ¿A qué se refiere cuando hablan de impuesto regresivo? Un impuesto regresivo es básicamente aquel impuesto que castiga más a los que tienen menos y favorece más a los que tienen más. Entonces, claro, como dices tú, hoy día una parte importante de la población tiene auto. Y para todas esas personas, efectivamente, cada vez que va y llena el estanque, el tema del impuesto a los combustibles es un tema relevante.
Yo no creo que se haya, Patricio, a eliminar ni mucho menos. Yo creo que lo correcto sería acotarlo como se está haciendo acá, pero no sabemos en qué magnitud, ¿ah? Porque obviamente, como dices tú también, el tema del transporte público, que pega mucho, lo mismo hemos visto con la alza del Transantiago, tiene obviamente un costo político. Ahora, eliminarlo, creo que ahí sí quería buscar una forma interesante, inteligente de compensar ese efecto recaudación. Otro de los temas que fue tocado, por lo menos lo que se esbozó de este proyecto que desconocemos hasta ahora en sus detalles particulares, es lo que sucede con el reciclaje, lo que sucede con las externalidades negativas que generan algunas empresas y un tipo de impuesto verde y también algún tipo de concesión verde. Eso me imagino que es algo muy muy moderno, que se está implementando en algunos otros países, ¿no? Yo creo que es interesante. Nuevamente, yo creo que hay algunos elementos de esta reforma que son interesantes, como lo que tú estás discutiendo, todo lo que apunte a incentivar que las personas efectivamente hagan mayor reciclaje, que genere menores efectos negativos desde el punto de vista de contaminación, etcétera, va por el buen camino. Habría que ver eso, por otro lado, lo que es impuestos negativos, o sea, lo que hay que pagar más impuestos por estas, no sé, cosas antiverdes, de qué magnitud estamos hablando, para que tampoco a su vez vaya a ser un efecto que tenga una ventaja desde el punto de vista de recaudación, pero genere quizás efectos muy negativos sobre ciertas industrias que, por definición, industrias que van a ser contaminantes, ¿ah? Y por lo tanto, contaminación cero es imposible. Aquí en un país como Chile, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es interesante y habría que ver un poco más el detalle también de esas medidas. Bueno, Roberto, todavía nos queda un bloque para seguir conversando, así que los invito a que continúen en compañía de CNN en la Alerta. Conversamos con Roberto Darrigrandi, economista de Genesis Consulting, sobre esta importante reforma tributaria. Seguimos conversando sobre la recién anunciada reforma tributaria con Roberto Darrigrandi, economista de Genesis Consulting. Roberto, uno de los temas que también va a generar más impacto seguramente dentro de las próximas horas, las reacciones, es lo que tiene que ver con la educación. Está ligada esta reforma a la educación porque de alguna forma la financia, sin ella no se podría conectar. Entonces, pero además se generan estos mecanismos que fueron anunciados por el presidente en que las personas que invierten en educación van a de algún modo poder descontar eso de los tributos. ¿Eso es novedoso? ¿Se ha hecho hasta este minuto algo similar? Bueno, en Chile efectivamente es novedoso, pero hay experiencia. En Estados Unidos se hace ya mucho tiempo, ¿ah? Yo creo que también va en el sentido correcto. Yo creo que efectivamente, como dices tú, inversión y no gasto en educación es algo que uno esperaría, sobre todo para familias de clase media, porque hay que ver cómo está orientado finalmente, específicamente este beneficio, va en el sentido correcto. Es decir, eso va a incentivar a la persona que quizás antes tenía al hijo en un colegio donde pagaba 10, quizás hoy día va a poder pagar 20, porque parte de esa diferencia se la va a ahorrar el impuesto. Entonces, yo creo que eso debería incentivar a que las personas gasten o inviertan más en educación, sobre todo de ese nivel de ingreso. Pero, ¿sabes lo que sucede en muchos casos? Es que y también lo veíamos en los precios cuando tú lo comparabas con lo que sucede en Estados Unidos. Tal vez muchos desconocemos lo que pagamos realmente de impuestos, ¿no? Totalmente. Porque no es algo visible, o sea, con suerte uno a veces sabe lo que le descuentan por la ISAPRE, por la FP o por algún seguro. O por tu impuesto, por la liquidación de sueldos, que ni siquiera te das cuenta, o sea, simplemente tú recibes tu líquido. ¿Ah? Ahí es donde tiene que figurar mensualmente, ¿se hacen esos descuentos? Así de la renta? Efectivamente. El impuesto que pagan las personas, que es el impuesto de segunda categoría, efectivamente está ahí reflejado en esa liquidación, a que te des cuenta que tú recibes el sueldo bruto menos todos estos descuentos, llega a tu sueldo líquido que te llega a tu bolsillo. Entonces, eventualmente, si esto llegara a operar, alguna vez, en determinado periodo del año, todo ese impuesto que se ha ido recaudando y que han ido deduciendo de mi remuneración, de algún modo el Estado me reembolsaría ese dinero. Claro, efectivamente, tú cuando hiciste tu declaración de impuestos aparecería, no sé, X pesos por lo que gastaste, algún porcentaje de eso que está ahí determinado, y igual que pasa hoy día con los créditos hipotecarios, hasta cierto nivel de renta tú puedes recibir de vuelta parte de estos gastos, intereses, etcétera, de los créditos hipotecarios. Entonces, te podría llegar un cheque, no sé, de X pesos en mayo por lo que gastaste en el año anterior, efectivamente. O sea, pensando en la cantidad de personas que hoy van no solamente a la universidad, a los institutos, sino que también a los colegios y todo el gasto que hay ahí. Entonces, esto es una propuesta que probablemente va a ser bien importante en términos de montos, ¿no? Va a ser bien importante y por eso digo, a ver, yo creo que esta propuesta tiene cosas interesantes y algunas, como dices tú, cosas novedosas. El tema es que en el conjunto sigue siendo, como decíamos, algo moderado, pero todo me dice que al final
si es que queremos que se apruebe una reforma tributaria, tienen que llegar a acuerdo, gobierno que tiene el Poder Ejecutivo y la oposición que tiene el control del Congreso, tienen que llegar a acuerdo, y ese acuerdo probablemente implica algo que se van a reducir algunos de los beneficios y se van a cobrar mayores impuestos en otros ámbitos. Así que creo que estamos viendo recién la versión 1.0, probablemente la versión 4.0, si es que se llega a acuerdo en algunos meses más, puede ser bastante distinta y por lo tanto, por un lado necesitamos conocer más detalles de este proyecto, que es la base, pero sobre eso estoy seguro que se va a discutir algo bastante más agresivo y eso puede tener menos cosas positivas que lo estamos viendo hoy día. Respecto al impuesto de timbre y estampilla, uno siempre escucha que el impuesto de timbre y estampilla lo suben, lo bajan temporalmente, ahora incluso está llegando a un 0,2%. ¿Qué tan importante es eso en términos tributarios o en términos de beneficio para el contribuyente? A ver, también es un impuesto que recauda bastante, efectivamente se bajó, recordamos que antes era 1,2%, se bajó el 0,6%. ¿Pero dónde se aplica? ¿Dónde yo lo veo? ¿En qué operación? Cuando tú, por ejemplo, pides un crédito consumo, te dicen, señor, bueno, te dieron una liquidación, ¿cierto? Usted pidió 100.000, qué sé yo, y pagó un impuesto, no sé, de X pesos. Ahí está el impuesto de timbre y estampilla, entre otros tipos de impuestos que tú pagas. Cuando uno, por ejemplo, saca plata del Red Bank, ¿ese no es el impuesto de timbre y estampilla? No, hay un impuesto de transacción que tiene. Pero, por ejemplo, también, cada vez que hay algún tipo de operación crediticia o firmas, por ejemplo, un pagaré, qué sé yo, ese pagaré cuando tú le prestas plata a alguien, al privado, cuando pasas por el notario, tiene que pagar un impuesto de timbre y estampilla, por ejemplo. Entonces, para personas y empresas, principalmente las pymes, ¿cierto?, que son las que más a veces les complica esto, porque pagan tasas de interés más altas, obviamente el bajar el impuesto del 0,6 al 0,2% es un alivio y permite bajar en parte su costo de financiamiento final. Visto desde esta perspectiva de lo que hemos conversado, a tu juicio, ¿esto va a llegar a la clase media? ¿Va a llegar, digamos, está enfocado hacia allá? ¿O? Yo creo que una parte importante de las medidas que están anunciando van a llegar efectivamente tanto a clase media como a pymes. Ahora, nuevamente, hay que ver exactamente en qué tramos de ingresos se va a focalizar alguna de estas medidas, qué restricciones va a tener para que efectivamente se focalice en esta clase media que muchas veces es la que está al medio del sándwich, ¿cierto? Porque los de alto ingreso dicen ellos se cuidan solos, tienen su ingreso. Los de bajo ingreso tienen hoy día una serie de apoyos por el lado del Estado y muchas veces la clase media es la que queda ahí en el medio. Yo creo que sí, pero habría que nuevamente conocer más detalles de esos elementos. Muchas gracias, Roberto, por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ti, Patricio. Bueno, era Roberto Darrigrande, economista de Génesis Consulting, analizando esta importante noticia que seguramente va a marcar la agenda informativa durante las próximas semanas. Usted continúe en compañía de CNN en Alerta porque, por supuesto, tenemos muchas más informaciones para ustedes.